La guerra continúa porque el asedio sigue en pie, y un asedio es un acto de guerra. Este es un asedio por hambre. Su objetivo es impedir que los iraníes consigan comida y medicinas. Quiere matar de hambre al pueblo iraní para obligarlo a rendirse. En Teherán se cree que un ataque podría producirse en cualquier momento, cualquier día. Podría ocurrir esta noche. Podría ocurrir mañana por la mañana. Bienvenidos a World Affairs in Context. Soy Lena Petrova y hoy me alegra mucho dar de nuevo la bienvenida al programa al Dr. Mohammad Marandi. El profesor Marandi es académico y comentarista político con base en Teherán. Profesor Marandi, bienvenido otra vez al programa. Siempre es un placer verle. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Empecemos por los acontecimientos más recientes. Según las agencias iraníes Fars y Tasnim, Irán ha entregado a Pakistán, que actúa como mediador, una respuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra. La administración Trump presenta a Irán, por supuesto, como un país totalmente sumido en el caos en lo que respecta a su marco de toma de decisiones políticas. Profesor Marandi, explíquenos cómo está ahora mismo la vía diplomática de Irán y qué niveles del gobierno iraní están implicados en ella. Claro. Quiero decir, si Trump o cualquier otra persona hubieran sido sinceros, lo único que tenían que hacer era mirar la Constitución, que está disponible en Internet, la Constitución iraní, y verían que el proceso de toma de decisiones en Irán es bastante claro, cómo funciona, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones estratégicas. Por supuesto, los iraníes tienen 3 poderes del Estado, y también tienen las Fuerzas Armadas, pero para estos temas existe el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El presidente es quien lo encabeza. Tiene una presidencia que eligen conjuntamente el presidente y el líder. El líder tiene 2 representantes. Los jefes de los 3 poderes del Estado son miembros y también participan las Fuerzas Armadas y los ministros del gabinete relacionados con el asunto que se esté tratando. En el caso de Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores es miembro del Consejo. Así que el Consejo, sea cual sea la decisión que tome, y siempre que cuente con la aprobación del líder, tiene la última palabra. Y han decidido elegir al presidente del Parlamento, el Dr. Ghalibaf, como negociador, la persona que se encargará de las conversaciones con Estados Unidos. Por tanto, no hay ambigüedad, no hay caos y no hay división. Cuando se dice que hay luchas internas, no las hay. Es evidente que en Irán existen distintas voces, y estoy seguro de que diferentes responsables de seguridad tienen opiniones distintas. También los mandos militares tienen puntos de vista diferentes, y lo mismo ocurre con los diplomáticos y los políticos, que discrepan entre sí. Pero al final, el proceso de toma de decisiones en el país es claro. El Dr. Ghalibaf decida lo que decida, mientras cuente con el apoyo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y del líder. Eso es definitivo. Y lo vimos en Islamabad, porque cuando el Dr. Ghalibaf fue allí, mantuvo consultas con el líder y con otros. Después de eso, tenía plena autoridad. Durante las negociaciones, no llamó a Teherán ni una sola vez. En cambio, Vance, que estaba protegido por 2 agentes israelíes, Kushner y Witkoff, hizo 11 o 12 llamadas telefónicas. Así que evidentemente él era quien no tenía la autoridad. Y por supuesto hemos visto a toda esa gente apartada, a todos esos generales destituidos, y más recientemente se destituyó al secretario de guerra, y Joe Kent dimitió. Si comparamos la situación en Irán, donde no ha ocurrido nada de eso, con la de Estados Unidos, parecería que si alguien tuviera que imaginar qué lado está en el caos, no sería precisamente el lado iraní.
¿Cuál es su interpretación de la nueva propuesta de 14 puntos? ¿Y en qué se diferencia de las líneas rojas que se comunicaron anteriormente y del marco que Irán transmitió a Pakistán para que luego se hiciera llegar a la administración Trump? No conozco, obviamente, los detalles de ese plan de 14 puntos porque no se ha hecho público, pero no es muy diferente de lo que ya vimos antes. Los fundamentos son los mismos. Lo que pasó fue que cuando Estados Unidos y el régimen israelí iniciaron la guerra, Trump exigió de inmediato una rendición incondicional. Lo hizo también durante la guerra de 12 días, seguro que lo recuerdas. Al comienzo de esta guerra, la guerra del Ramadán, la guerra de 39 días, dijo lo mismo, rendición incondicional. Irán lo ignoró. Y después de unos 10 días, cuando las cosas no iban bien, quedó claro que no estaban obteniendo los resultados que Trump y Netanyahu esperaban. Trump empezó a enviar mensajes e Irán los ignoró porque quería que la guerra durara más, para castigar a Estados Unidos. Así, en el futuro, nadie volvería a pensar en atacar a Irán. Entonces, después de unos 10 días, Trump siguió enviando mensajes. Irán los ignoró hasta el día 30 y algo, no recuerdo exactamente cuál, cuando Estados Unidos envió un plan de 15 puntos que Irán rechazó. Irán dijo que iba en contra de su constitución. Luego, Irán envió su propio plan, el de 10 puntos, y Trump lo aceptó como base para las negociaciones. A partir de esa suposición, Irán fue y negoció. Pero claro, más adelante la gente de Trump dijo que eso no era así y que no iban a basar las negociaciones en ese acuerdo. Lo tiramos a la basura. Pero eso es inaceptable para Irán. Trump lo aceptó, lo anunció públicamente en su cuenta de Truth Social. Entonces, en Islamabad, Estados Unidos siguió insistiendo, es decir, Vance y sus 2 contactos israelíes que lo acompañaban, hablaban todo el tiempo del programa nuclear. Y los iraníes dijeron, no hemos venido a hablar del programa nuclear, hemos venido a hablar de la paz, hemos venido a hablar de la guerra. Vosotros habéis hecho la guerra contra nuestro país, y de eso vamos a hablar. Así que los iraníes no respondieron a ese tema. Y si recuerdas, en aquel momento, los medios occidentales dijeron que Irán había aceptado, no sé, detener el enriquecimiento nuclear durante 5 años. No recuerdo exactamente qué era. Y entonces los estadounidenses dijeron, no, 20 años o permanente. Irán no dijo nada, ni siquiera habló del programa nuclear. Así que lo que los iraníes están diciendo ahora es, mirad, si queréis volver a negociar con nosotros, primero tenéis que aplicar el alto el fuego. Porque antes de Islamabad ya se había acordado un alto el fuego. Y se suponía que debía haber un alto el fuego en toda la región. Pero para arruinarlo, Netanyahu empezó a bombardear Líbano de forma masiva y a matar a un gran número de personas inocentes, solo para impedir ese alto el fuego. Quiero decir, los monstruos que Occidente promueve y apoya son realmente extraordinarios. Así que los iraníes dijeron, no vamos a cumplir con nuestras obligaciones a menos que vosotros también lo hagáis. Y eso formaba parte del acuerdo. Trump dijo que no era así, pero los pakistaníes dijeron que sí lo era. Entonces Irán dijo, ¿qué se suponía que debía hacer Irán? Irán tenía que permitir que más barcos salieran del estrecho de Hormuz, de acuerdo con el alto el fuego. El estrecho de Hormuz nunca se cerró del todo, pero sí se cerró para los regímenes del Golfo Pérsico que estaban ayudando a los estadounidenses a atacar a Irán: Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos, Bahrein, Kuwait. En cambio, los barcos iraquíes no tuvieron ningún problema. Los rusos, los chinos, los iraníes, los que no formaban parte de la guerra, sus barcos podían ir y venir sin dificultad. Pero Irán iba a permitir, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego con Trump, que salieran más barcos. Pero Netanyahu estaba echando a perder el alto el fuego. Así que básicamente, Netanyahu impidió que los barcos salieran del estrecho de Hormuz durante 10 días.
Luego, como Irán dijo, nos mantenemos firmes hasta que él cumpla el alto el fuego, decidieron no permitir que entraran ni salieran más barcos. Y entonces Trump, en lugar de obligar a Netanyahu a tomar una posición, impuso un bloqueo a los puertos iraníes. Pero los iraníes no cedieron. Así que de nuevo, la presión aumentó sobre Netanyahu y acabó aceptando el alto el fuego. Claro que ahora lo está violando y matando a decenas de personas cada día, y los medios occidentales guardan silencio, pero en aquel momento lo aceptó. Entonces, los iraníes anunciaron que, de acuerdo, ahora el estrecho de Hormuz estaría abierto, o más bien se abriría a más barcos conforme al acuerdo de alto el fuego. ¿Y qué dijo Trump? Dijo, perfecto, pero voy a mantener mi bloqueo sobre los puertos iraníes. Y los iraníes respondieron, no, eso es una violación del acuerdo. Si haces eso, no vamos a permitir que esos barcos pasen. Así que de nuevo, el estrecho de Hormuz siguió cerrado para esos barcos. Y ahora, debido al bloqueo que Trump ha impuesto, incluso menos barcos que antes están cruzando el estrecho. Muy pocos barcos están pasando ya. Por eso los iraníes dicen, primero, si queremos avanzar, tenemos que cumplir con este acuerdo de alto el fuego que ya habíamos pactado. Eso tiene que aplicarse. ¿Por qué es tan importante para Irán? Primero, porque están masacrando a civiles libaneses todos los días. Y bueno, estoy seguro de que a las élites occidentales eso les parece estupendo. Pero además, ahora han bloqueado los puertos iraníes. ¿Por qué debería Irán permitir que esos barcos pasen si sus puertos están bloqueados? Así que los iraníes dicen, primero hay que aplicar el acuerdo de alto el fuego. Luego podemos hablar del plan de 10 puntos y buscar una solución. Y después, ya podremos empezar a hablar del programa nuclear. En resumen, le están diciendo a los estadounidenses, no pongáis el programa nuclear al principio de la lista. No vamos a hacerlo así. Eso no formaba parte de nuestro acuerdo. Con respecto al Líbano, me parece muy interesante recordar que Irán dijo que el alto el fuego debía aplicarse en toda la región. Y eso, por supuesto, incluye al Líbano y a Gaza. Sabemos que las cosas no ocurrieron así después. E Israel sigue bombardeando el sur del Líbano. Pero claro, lo hacen bajo el pretexto de combatir a Hezbollah. Esa es mi interpretación. Entonces, profesor Marandi, ¿cómo ve usted la evolución del alto el fuego? Es un marco muy frágil tal y como está. De hecho, se podría decir que no ha funcionado realmente porque no hay alto el fuego en el sur del Líbano. Pero ¿podría hablarnos del tema del Líbano en el contexto del proceso más amplio de negociación entre Estados Unidos e Irán? ¿O de la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo que, con el tiempo, conduzca a la paz? That would eventually lead to peace. Bueno, el régimen israelí está llevando a cabo una limpieza étnica en el sur del Líbano y está mintiendo sobre Hezbollah. Están lanzando una guerra e intentando tomar el control del sur del Líbano y no tienen intención de marcharse. Están arrasando todas las ciudades, pueblos y aldeas del sur. Al parecer, incluso The New York Times lo ha reconocido ya. Así que están destruyendo todo en el sur, especialmente al sur del río Litani, dejándolo completamente arrasado para que la gente no pueda volver a sus casas. Básicamente, es lo mismo que hicieron en Gaza. Bombardearon sin parar, bombardearon todo. Cada día mueren decenas de personas. Es una repetición de lo de Gaza. Pero claro, los medios occidentales están ocultando esto a su público, porque no quieren reavivar el rechazo hacia el régimen israelí. El mismo Chepiwe siente en las calles en las protestas con el genocidio que vimos el año pasado, creciendo día a día. Y luego, claro, Trump, cuando impuso ese falso alto el fuego en Gaza, por desgracia, todo ese impulso se vino abajo. Así que hoy, los medios occidentales intentan distraer a la gente de esto, fingiendo que se trata de Hezbollah.
Pero cualquiera que vea las imágenes que llegan desde Líbano puede comprobar que los israelíes entran en las ciudades y destruyen todos los edificios. Colocan TNT en todos los apartamentos y luego los hacen estallar todos a la vez. Lo están haciendo pueblo tras pueblo. Así que esto no tiene nada que ver con Hezbollah. Tiene que ver con destruir la vida de todos los que viven en el sur para que se vayan y no vuelvan nunca, para que los israelíes puedan quedarse con esa zona como parte del proyecto del Gran Israel. Quieren crecer y seguir creciendo. Y como dijo el embajador de Estados Unidos ante el régimen israelí en su entrevista con Tucker Carlson, dijo que si el régimen israelí se queda con toda la región, no pasa nada. Básicamente, esa es la política estadounidense. La política no oficial de Estados Unidos es ayudar al régimen israelí a llevar adelante el proyecto del Gran Israel. Para los iraníes, eso es inaceptable. Los iraníes dicen que no van a aceptar la masacre del pueblo libanés, que no van a aceptar su limpieza étnica y que no van a permitir que el régimen israelí permanezca en el sur del Líbano. Así que hasta que ese alto el fuego se aplique por completo, Irán dice que no va a cumplir su parte del acuerdo. Y ya ha pasado bastante tiempo. Quiero decir, tú eres el experto en economía, y no quiero entrar en los detalles de estos temas porque tú tienes conversaciones más precisas, más efectivas y más creíbles con gente que sabe más. Pero, durante las últimas semanas, desde el alto el fuego, desde que terminó la lucha, podríamos haber tenido barcos llevando combustible, gas natural licuado y otros productos a los mercados de todo el mundo, desde la región del Golfo Pérsico. Pero Netanyahu lo bloqueó porque quería que el alto el fuego fracasara. Y luego Trump contribuyó a que siguiera fracasando al bloquear los puertos iraníes. Pero Irán insiste en que hasta que se cumpla el acuerdo de alto el fuego, es decir, hasta que se levante el bloqueo y también se ponga fin al asalto asesino contra el pueblo del Líbano, no va a ceder. Durante el alto el fuego vimos a Estados Unidos mover recursos militares hacia Oriente Medio. Hubo varios datos de radar de vuelo que mostraban movimientos importantes de activos estadounidenses. Está claro que Estados Unidos se ha rearmado y, en cierto modo, se ha preparado para otra ronda. Y es justo decir que Irán ha hecho lo mismo. Irán, desde luego, no está de vacaciones. Pero como señalaste en nuestra conversación anterior, dijiste que Irán también ha aprovechado este tiempo para rearmarse. Así que el alto el fuego es muy frágil. Y a pesar de estos movimientos de activos estadounidenses, durante el alto el fuego del 1 de mayo, Donald Trump envió una carta al Congreso indicando que las hostilidades con Irán, según el lenguaje de la Casa Blanca, habían terminado. Entonces, ¿esto significa que está apostando por una estrategia de estrangulamiento puramente económico contra Irán en este momento? ¿O más bien es una oportunidad para reiniciar, básicamente reiniciar la guerra, pero en términos completamente distintos que beneficiarían a Washington? Sí, sé que sabes la respuesta a esa pregunta. Básicamente lo que quiere decir es que no, que el Congreso no puede hacer nada, que él ha detenido esta guerra y ahora va a empezar otra, para que la nueva guerra no tenga nada que ver con la anterior. Y claro, la guerra sigue, porque el asedio continúa, y un asedio es un acto de guerra. Este es un asedio por hambre. Su objetivo es impedir que los iraníes consigan comida y medicinas. Quiere matar de hambre al pueblo iraní para obligarlo a rendirse. Un poco como lo que hace con Cuba o lo que hizo con Venezuela y con otros, Siria, por ejemplo. Matas de hambre a la gente, la obligas a arrodillarse y entonces consigues lo que quieres. Así es como funcionan los Estados Unidos. Así es, en particular, como funciona Trump. No va a funcionar. Sin duda va a hacer la vida más difícil a los iraníes, pero no va a llevar a los resultados que Trump busca. En cualquier caso, lo que él quiere es simplemente decir,
No, esta guerra se ha acabado. Y ahora, si vuelvo a atacar a Irán, será bajo otro pretexto. Y en Teherán se cree que un ataque podría producirse en cualquier momento, cualquier día. Podría pasar esta noche, podría pasar mañana por la mañana. No tenemos ni idea. Igual que la última vez que hablamos, probablemente, no recuerdo exactamente lo que dije, pero seguramente en aquel momento también estábamos en circunstancias parecidas. No teníamos ni idea de lo que nos depararía el futuro. Lo que sí puedo decir es que cuanto más se prolongue esto, la situación en general, peor será para la economía mundial. Creo que nos dirigimos hacia una gran recesión, y si esto sigue mucho más tiempo, me parece evidente que tendremos una depresión económica global, incluso sin otro ataque a Irán. Si esto continúa durante un mes más o menos, habrá una depresión mundial. Lo digo basándome en lo que he escuchado de economistas, no porque yo tenga conocimientos propios sobre estos temas. Pero según lo que me dicen, si esto sigue hasta finales de mayo, la situación económica global va a empeorar mucho. Y si continúa un par de meses más, hasta agosto, algunos aseguran que entonces sí habrá una depresión económica mundial. Pero si Trump lanza otro ataque y empieza a golpear la infraestructura crítica iraní, entonces Irán empezará a responder, atacando la infraestructura crítica de los países que forman parte de esa coalición, incluyendo, por supuesto, al régimen israelí y a los 5 países del Golfo Pérsico que albergan fuerzas estadounidenses y las apoyan. Eso significaría la destrucción a largo plazo de sus instalaciones de petróleo y gas, que ya han sufrido graves daños, pero esta vez sería mucho peor. Así que la crisis económica, se agravará aún más si aumenta la violencia. Y además, si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas de Irán, como Trump amenazó en muchas ocasiones cuando dijo que iba a borrar del mapa a Irán y a su civilización, entonces los iraníes se verán obligados a hacer lo mismo. Y nos estamos acercando a un clima muy caluroso. El mes de mayo es un mes de transición. En 3 o 4 semanas va a hacer muchísimo calor. En menos de 3 o 4 semanas, el calor en la península arábiga será intenso, con mucha humedad. Y si no hay electricidad al otro lado del Golfo Pérsico, creo que las tropas estadounidenses se van a desmoralizar mucho. Los recursos de Estados Unidos allí no están en un entorno ideal, con toda esa arena, la humedad y el calor. Y lo mismo pasa con los propios estados. Quiero decir, si eso ocurre, la gente tendrá que abandonar esos países porque hará tanto calor y tanta humedad que no se podrá vivir allí. Eso llevaría al colapso. Así que Trump está jugando un juego muy peligroso. Pero quién sabe, quizá eso es justo lo que quiere. It's interesting because basically the weather Es is going interesante to porque be básicamente el restricted in clima terms of va a what the United limitar lo que el States ejército de can Estados do Unidos puede within the hacer next, as you durante, said, como well, decías, within the next month or probablemente so. el próximo mes más o menos. And then of course we saw Y luego, this claro, new vimos esa nueva post publicación del by presidente Trump, creo que fue el President sábado 2 de Trump mayo. on, I believe, Dijo que la guerra Saturday, May debía the continuar 2nd, por lo que Irán ha, and y he said cito, hecho a the la war humanidad should y al mundo continue durante because of 47 what Iran años, fin has, de and la I cita. quote here, done to Así que esto humanity suena como un and the nuevo world objetivo for para la guerra. 47 El years. programa End of nuclear de quote. Irán ya no So this parece ser el sounds like a problema. new objective for the war. Iran's nuclear program isn't the issue anymore. Now it's historical grievances. Ahora se habla de agravios históricos o incluso de agravios inventados, agravios históricos que desde luego no jugarían a favor de Trump si empezamos a recordar y debatir el derrocamiento de Mossadegh en Irán y más recientemente el bombardeo de la escuela primaria en Manbij por parte de la coalición entre Estados Unidos e Israel, que acabó con la vida de casi 200 niñas. Así que señalar acciones del pasado, desde luego, no le beneficia mucho a Trump en este caso, pero ¿cómo interpreta Irán esta declaración de Trump, sobre todo en medio de las negociaciones, esas negociaciones indirectas a través de Pakistán?
Bueno, la última vez que estuve aquí, creo que dije en tu programa que un libro muy bueno para entender la historia de las relaciones entre Irán y Estados Unidos es Going to Tehran, de Flint y Hilary Mann Leverett. Creo que lo mencioné. Y pienso que cualquiera que lea ese libro entenderá muy claramente dónde está el problema. Y no está en Irán. Todo empieza con Mossadegh, luego con el apoyo al Shah y a su temida policía secreta. Después, durante la revolución, apoyaron al Shah mientras disparaban contra la gente en el Viernes Negro, que fue la peor masacre de la revolución. Al día siguiente, Jimmy Carter llamó al Shah y le dio su apoyo total. Y luego, por supuesto, después de la revolución, Estados Unidos conspiró para derrocar al gobierno. Le dieron refugio al Shah y eso llevó a la toma de la embajada. La toma de la embajada no ocurrió en el vacío. Pasó porque la gente pensaba que íbamos a ver una repetición de lo que ocurrió en 1953. Y luego, claro, Estados Unidos ayudó a Saddam Hussein a invadir Irán. Occidente le dio armas químicas. Yo sobreviví a ataques con armas químicas 2 veces. Muchos no lo lograron. Pero el punto es que Trump no tiene agravios. Y eso contradice lo que dijo antes, cuando afirmó que la guerra había terminado. Así que, por un lado, dice que va a continuarla, y por otro, dice que ya se acabó. Está claro que él sigue con la guerra. Ahora bien, ¿qué va a hacer? En Teherán se da por hecho que habrá un ataque militar que va a lanzar grandes ofensivas contra Irán, junto con el régimen israelí, y que usará el territorio de esos mismos 5 países que ayudaron a Estados Unidos la primera vez. ¿Tendrá éxito? No. ¿Dañará a Irán? Sin duda. Pero también va a dañar al mundo. Lo que está haciendo Trump es destruir la economía global. La está destrozando de verdad. Pero todavía no lo estamos viendo, porque la mayoría de por ahora solo vive la inflación. Mucha gente piensa que esta guerra tiene que ver solo con la inflación. Pero en realidad, si esto sigue unas semanas más, todas las cadenas de suministro se van a ver afectadas. La industria se va a ver gravemente afectada y una recesión será inevitable. Y si esto se prolonga, una depresión también sería inevitable. Así que los iraníes van a mantenerse firmes. Saben que Trump no tiene la capacidad de destruir el país. Que quiera destruirlo, eso es algo subjetivo. El objetivo de esta guerra es destruir Irán. Nunca tuvo que ver con el programa nuclear. Como dijo Joe Kent, que fue jefe de contraterrorismo y un nombrado por Trump. Y antes que él, funcionarios de inteligencia estadounidenses como Tulsi Gabbard declararon bajo juramento que Irán no está fabricando armas nucleares. Ellos lo saben. Ese nunca ha sido el problema. El problema siempre ha sido cumplir con lo que quiere Netanyahu, porque al final Netanyahu es quien manda. No necesariamente porque la persona de Netanyahu sea tan importante, sino porque el lobby sionista está detrás de él. Y también los financiadores de Trump están detrás de él. Y además, quizá, no lo sé, por supuesto, pero puede que tengan algo contra él, como archivos de Epstein, fotos u otras cosas. Pero sea cual sea la razón, o la combinación de razones, Estados Unidos está siguiendo los intereses de Israel. Y está destrozando su propia economía como resultado. Trump está arruinando la economía estadounidense por el bien del régimen israelí. Así que, esto no tiene nada que ver con las armas nucleares. Nunca ha tenido que ver con las armas nucleares. Y por eso para los iraníes se convierte en una lucha por la supervivencia. Y en una lucha por la supervivencia, uno se vuelve más fuerte y más resistente. En general, los iraníes y la gente del eje de resistencia son un grupo de personas muy resistentes. Su civilización, su ideología religiosa, los hace excepcionalmente resistentes. Por eso, contra todo pronóstico, Irán ganó la guerra de 39 días. Iran won the 39-day war. People across the world, friends of mine,
Gente de todo el mundo, amigos míos, no creían que Irán pudiera derrotar a Estados Unidos de esta manera. Las fuerzas combinadas de Estados Unidos y sus aliados, el régimen israelí, sus aliados regionales, que financiaron y apoyaron la guerra, y por supuesto, todo el bloque occidental que hizo lo posible por debilitar a Irán. Así que los iraníes, que han demostrado una enorme resistencia, creo que dejan bastante claro que, a pesar de todas las dificultades que aumentarán por el asedio, al final la crisis económica global va a perjudicar a Estados Unidos, un país donde la gente no apoya esta guerra. Creo que en última instancia, Irán va a salir ganando. It's very interesting that I'm seeing Es muy interesante ver que aquí en Estados Unidos se están dando debates en el ámbito académico y también entre personas interesadas en las relaciones internacionales sobre si la guerra asimétrica que Irán ha perfeccionado también va a servir de modelo para que Rusia y China la utilicen contra Estados Unidos en el futuro. Así que sin duda lo que ha hecho Irán se considera prácticamente una clase magistral de guerra asimétrica moderna. Así que se puede decir con seguridad que Irán y también otros estados y países están aprendiendo de los múltiples factores, sobre todo el económico, que Irán ha sabido incorporar a esta guerra y que de alguna manera le han permitido usarlo a su favor para causar daño económico a Estados Unidos y sobre todo a nivel global, haciendo que el coste de la guerra sea insoportable. Pero pasemos ahora al tema del bloqueo a Irán. La administración Trump está apostando por llevar a Irán de rodillas mediante una asfixia económica efectiva. Trump está bloqueando el Golfo Pérsico después de que la campaña militar estadounidense fracasara claramente en su intento de obligar a Irán a rendirse. Y ya que usted está en Irán, explíquenos qué efecto está teniendo este bloqueo tanto en el marco de toma de decisiones políticas del gobierno iraní como en el impacto que ha tenido sobre los iraníes de a pie. Bueno, obviamente, la guerra y el asedio tienen un impacto. Los estadounidenses y el régimen israelí han bombardeado muchas fábricas. Han bombardeado fábricas farmacéuticas, destruyéndolas. Han bombardeado la industria siderúrgica iraní. Han bombardeado plantas petroquímicas. Han atacado bienes que están vinculados a la gente común. Han bombardeado hospitales, tanto privados como públicos. Han destruido miles de viviendas en los ataques aéreos. Han atacado enormes bloques de apartamentos, destruyéndolos, matando a mucha gente dentro y obligando a las personas a abandonar sus propias casas. Casas en las que, ya sabes, habían invertido gran parte de su vida para poder construirlas y comprarlas. Así que el daño es considerable. Y por otro lado, Trump está intentando asfixiar a los iraníes de a pie. Robó un barco. Él mismo admite que son piratas, que las fuerzas estadounidenses son piratas, pero han robado un barco que llevaba suministros médicos esenciales para los iraníes y se los ha quedado. Así que los hospitales están teniendo problemas. Esto va a provocar inflación. De hecho, ya la ha provocado. Va a hacer que la gente pierda sus empleos. Va a complicar aún más la situación. Y ese, por supuesto, es el objetivo. Pero al final, el gobierno y la población reconocen que Irán no puede apaciguar a Estados Unidos. Simplemente no es posible, porque Trump es implacable. Es un psicópata. Y va a aprovechar cualquier concesión de Irán o cualquier gesto de apaciguamiento para aumentar la presión sobre el país. Así que creo que está claro que los iraníes van a seguir resistiendo. Y eso se ve en el plan de 14 puntos que has mencionado. Los iraníes le están diciendo a los estadounidenses, tenéis que respetarnos, tenéis que respetar nuestro país y tenéis que respetar nuestra soberanía, y exigimos reparaciones. Habéis masacrado a nuestros hijos. Habéis masacrado, y de un solo golpe, habéis matado a 168 niños de primaria, junto con al menos un par de docenas de profesores. Kufpo mas nos stigstilt
The list goes on. So Y bueno, la lista sigue. Así que nos dirigimos hacia tiempos cada vez más difíciles para todos. Cada día que pasa, la economía global va a ir a peor, acercándose a una situación de crisis, y la economía iraní se va a volver más dura para la gente común. Pero una vez más, esta es una guerra elegida por Estados Unidos. Lo están haciendo por Netanyahu y por el lobby sionista. En cambio, para Irán, esto es una lucha por la supervivencia, porque está claro que el régimen israelí y el régimen estadounidense quieren la destrucción del país. El plan de Trump era, por supuesto, reducir a cero los ingresos por exportaciones de Irán en cuestión de días. Y su administración, según tengo entendido, esperaba causar pérdidas de casi $500 millones al día, según lo que he leído. Eso significaría que, una vez detenidas las exportaciones, la capacidad de almacenamiento de Irán se llenaría en pocas semanas, y eso, claro, obligaría a Irán a cerrar sus pozos de petróleo. Por lo que entiendo, esa era más o menos la lógica detrás del bloqueo. Y ahora vemos que el plan parece ser otro fracaso más. Los precios del petróleo han estado por encima de los que había durante la fase más intensa de la guerra. Y en cuanto a las exportaciones de petróleo iraní, ¿tiene Irán rutas de transporte alternativas al estrecho de Hormuz que pueda utilizar? Háblenos de las exportaciones de petróleo bajo el bloqueo. Bueno, obviamente el bloqueo complica mucho las cosas, pero de nuevo, esto funciona en ambos sentidos. Cuando impones un bloqueo, estás intensificando la crisis global, porque ahora pasan incluso menos barcos que durante la Guerra Caliente. Así que el ritmo al que el mundo avanza hacia la crisis se ha acelerado. Ahora bien, Irán puede exportar petróleo a través de sus vecinos. Irán tiene muchos vecinos, es un país grande. Además de los países del Golfo Pérsico, están Afganistán, Pakistán y Turkmenistán, que conectan Irán con Asia Central y con China. Está el Mar Caspio, que lo conecta con Rusia y Kazajistán. Y por supuesto están Azerbaiyán, Armenia, Irak y Turquía. Así que Irán puede exportar e importar, y de hecho ya lo ha hecho antes, pero aún así, eso no va a compensar el bloqueo, el asedio que han impuesto los Estados Unidos. Va a ser un desafío. Ahora bien, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Una es que Estados Unidos no puede dañar los pozos petrolíferos iraníes tan fácilmente, porque para empezar, Irán lleva décadas soportando este asedio. Las sanciones de máxima presión contra Irán, que Trump reactivó durante su primera presidencia, prácticamente detuvieron las exportaciones de petróleo iraní durante un par de años. No sé el tiempo exacto, tendría que comprobarlo, pero fueron un par de años. Irán solo exportaba unos 100.000 o 200.000 barriles al día, y además no los cobraba. No recibía dinero por ellos. Era petróleo que debía a China por proyectos que se habían realizado en Irán. Así que Irán exportaba algo de petróleo, pero no obtenía dinero a cambio. Durante ese periodo, Irán vivió sin exportaciones de petróleo, con dificultad, claro, pero sobrevivió. Y además, Irán aprendió a manejar sus propios pozos petrolíferos. Ya sabes, cuando las sanciones aprietan, a veces tienen que reducir la producción y luego volver a aumentarla. Y por supuesto, la mayor parte del petróleo iraní se consume dentro del país. Así que Irán sabe cómo gestionar sus distintos pozos para aliviar la presión. El verdadero daño lo sufren esos países al otro lado del Golfo Pérsico que han tenido que detener su producción por primera vez en su historia, porque nunca habían estado bajo sanciones. Recordemos que todo esto tiene que ver con Palestina. La razón por la que Irán ha sido castigado durante los últimos 47 años es porque se opone a la limpieza étnica, a la colonización, al genocidio, a la violación y al saqueo. Ese es el pecado de Irán. Y por supuesto, ser independiente. Por lo demás, ningún otro país de la región está sancionado. Turquía no está sancionada. Qatar no está sancionado.
Arabia Saudí no está sancionada, los Emiratos no están sancionados, y Egipto o Jordania, ninguno de ellos está sancionado. ¿Por qué? Porque están en el bando estadounidense. None of them are sanctioned. Why? Because they're in the American camp. Because they're not going to do anything. Porque no van a hacer nada que perjudique los intereses del régimen israelí. No harían nada que realmente apoye al pueblo palestino. Así que Irán lleva décadas enfrentándose a dificultades, 47 años. Cuando Trump dice, durante los últimos 47 años, este pecado iraní, ese supuesto pecado de hace 47 años, es que Irán se opone a lo que los estadounidenses y lo que el embajador de Estados Unidos ante el régimen israelí dijeron, que bueno, no pasa nada si los israelíes se quedan con toda la región. A eso es a lo que Irán se opone, y se opone a la limpieza étnica del pueblo palestino. Por eso Irán, en gran medida, está acostumbrado a esta situación por experiencias pasadas. Pero no hay duda de que esta vez el desafío es mucho mayor, porque Estados Unidos está directamente en guerra con Irán. And maybe the last question for today. Let's turn quickly Y quizá la última pregunta de hoy. Hablemos un momento de la posibilidad de una nueva ronda de guerra y de una escalada en la región. Si eso acaba ocurriendo y la vía diplomática vuelve a fracasar, parece que Estados Unidos ya ha mostrado todo lo que puede hacer en cuanto a campañas de bombardeo y a una nueva escalada, causando daños en la infraestructura iraní y haciendo que la situación sea extremadamente dolorosa para los iraníes, para la gente común. Y a su vez, parece que Irán ha demostrado una gran capacidad de resistencia al dolor, porque para Irán esta es una batalla existencial. ¿Cómo sería esa siguiente ronda de escalada, teniendo en cuenta que la primera fue muy intensa? Hemos visto campañas de bombardeo masivo por parte de Israel y de Estados Unidos. Así que, ¿qué crees que podría lograr la segunda ronda y la primera no consiguió? What do you think the second round would achieve that the first one didn't? They will continue to slaughter people. They will continue to Seguirán masacrando a la gente, seguirán masacrando a familias. Incluso cuando asesinan a alguien, esperan a que llegue a casa y entonces bombardean el edificio y matan a todos los vecinos y a los niños. Es realmente extraordinario a lo que nos enfrentamos. Pero en cualquier caso, probablemente Trump, por lo que está diciendo, que quiere exterminar al pueblo iraní y acabar con su civilización, probablemente atacará cada vez más infraestructuras críticas, más que antes, como electricidad, las centrales eléctricas, los puentes y cosas así. Lo ha mencionado, lo ha dicho varias veces. Quiero decir, al fin y al cabo, si lo que quieres es aniquilar Irán, como él ha dicho muchas veces, si quieres devolver a Irán a la edad de piedra, como también ha dicho, y si quieres borrar del mapa esta civilización, eso es exactamente lo que intentas hacer. Pero claro, Irán tendrá que responder, y lo hará, contra el régimen israelí y también contra esos aliados en el Golfo Pérsico. Y eso será muy complicado para Estados Unidos por dos razones. El régimen israelí, por supuesto, recibirá su castigo. Pero esos otros regímenes, en pleno verano y sin electricidad, no podrían sobrevivir. La vida allí sería imposible. Todos tendrían que marcharse, irse a Omán, a Irak o a otro lugar. Y los soldados estadounidenses que están desplegados en esos países lo pasarían realmente mal. Es un poco como en Rusia, donde el invierno ha sido siempre una ayuda para los rusos a lo largo de la historia en tiempos de guerra. En este caso, el calor del verano jugará a favor de Irán. Pero creo que lo más importante es que con cada día que pasa, la crisis económica mundial sigue empeorando. Y si Estados Unidos intensifica y reanuda la guerra militar, entonces creo que se destruirán más recursos de petróleo y gas. Al final, podríamos llegar a una situación en la que no salga más petróleo ni gas de la región del Golfo Pérsico durante años. Y eso significaría una depresión económica muy prolongada, algo que sinceramente ninguno de nosotros puede imaginar del todo lo que supondría. Sería tan grave que prefiero no pensarlo demasiado. Por supuesto. Y claro, hemos descubierto escasez de fertilizantes, lo que provoca inseguridad alimentaria y hambre.
Y eso, por supuesto, es el peor escenario posible a nivel mundial. Profesor Morandi, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídese. Siempre es un placer hablar con usted y espero tenerle de nuevo en el programa muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero honor participar en vuestro programa.